Bueno, buenos días. Vamos a dar continuidad a las sesiones científicas de la LARS. En esta oportunidad, la sesión conjunta entre la LARS y la Asociación del Ritmo Cardíaco de la Sociedad Española de Cardiología. Vamos a tratar nuevas estrategias para la ablación por catéter. En primer lugar, la primera disertación va a estar a cargo del doctor Ulises Rogel Martínez, obviamente más allá de presidente de la LARS. Él es el jefe de arritmias y marcapasos del Centro de Arritmias y Marcapasos de la ciudad de Puebla, México. Ulises nos va a hablar de cero fluoro, usando la tecnología desde lo simple a lo complejo. Ulises, cuando quieras. Bueno, muchas gracias Roberto, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Bueno, vamos a hablar algo de lo que hemos hecho en los últimos años, algo que nos gusta y que creo que tiene un beneficio muy significativo para la gente que hacemos procedimientos invasivos y también para los pacientes, ¿no? Cómo poder utilizar la tecnología para poder tratar arritmias sin utilizar esto que es la fluoroscopía. Y bueno, esta diapositiva es el día a día en muchos centros de electrofisiología, en muchos centros de hemodinámica alrededor del mundo. Mandiles, cosas pesadas que van lastimando el cuerpo, radiación, que también sabemos que cualquier dosis de radiación más que cero siempre va a ser nociva. Hasta que nos tomemos una radiografía de tórax, siempre es un grado de radiación que en algún momento nos puede afectar. Entonces, este es el tema el día de hoy. Sabemos que la radiación tiene efectos nocivos y estos efectos pueden ser determinísticos o estocásticos, puede ser por suerte, por que tengamos mala suerte de que a nosotros nos toque y que la radiación nos desencadene procesos dentro del cuerpo. Y también sabemos que a mayor dosis de radiación, pues mayor es la probabilidad que vamos a tener para tener alguna complicación. En ese sentido, fíjense ustedes, esta diapositiva que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, la cantidad de radiación a la que nos sometemos en cada estudio electrofisiológico o en cada procedimiento. Si nosotros comparamos y hacemos el análisis aquí y vemos, por ejemplo, un estudio diagnóstico electrofisiológico, es igual a tomarse 160 radiografías en ese momento, ¿sí? Y no hablemos de un implante, de un resincronizador cardíaco que puede llegar a la cantidad de radiación a más de 1000 radiografías en ese momento, en esa hora, en ese par de horas que estamos haciendo esos procedimientos. La radiación, como yo siempre he dicho, no duele, por eso es que no le hacemos muchas veces caso, pero es algo que está ahí presente y es algo que de alguna manera nos impacta. Esto se ha hablado ya desde hace mucho tiempo alrededor del mundo, se han hecho consensos, la Sociedad Europea hace muchos años hizo un concepto acerca del uso de navegadores, que son estos aparatos que reconstruyen el corazón de manera tridimensional y que nos permite o utilizar mínima fluoroscopía o incluso no utilizar fluoroscopía con el mismo resultado en el tratamiento de las arritmias. Vean ustedes esta diapositiva donde se trata de la enfermedad profesional relacionada al uso de fluoroscopía y al uso de mandiles de plomo. Y como ustedes ven aquí, pues la prevalencia de enfermedades en estas personas que trabajamos en procedimientos guiados por fluoroscopía, pues son varios, ¿no? Desde problemas de columna, de cuello, de cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, conforme nosotros vamos teniendo exposición a la radiación, tenemos la posibilidad de tener este tipo de problemas. Este es otro ejemplo y también, como yo les decía en una de las primeras diapositivas, bueno, el rango de problema o la gravedad del problema también depende del tiempo que tengamos de exposición a esta radiación. ¿Qué es lo que pasa con los equipos que utilizamos para protegernos de la radiación? Bueno, pues nos va a provocar problemas osteomusculares, problemas de columnas, problemas cervicales, y esto es importante. Los electrofisiólogos, los radiólogos, las enfermas que estamos en las salas de hemodinámica, de electrofisiología, pues finalmente muchos de nosotros acabamos con este problema después de años de estar haciendo este tipo de procedimientos.
Una de las cosas importantes, todos hemos visto cómo una persona, como un hemodinamista, como un electrofisiólogo se para al lado del tubo de fluoroscopía, y bueno, esto también se ha estudiado. Vean ustedes, es más frecuente que nosotros tengamos cáncer del lado izquierdo de nuestro cerebro, simplemente porque el tubo que tenemos dándonos radiación pues está del lado izquierdo de nuestra cabeza, y bueno, pues esto nos aumenta y estamos más expuestos en esa parte del organismo. Hace ya también mucho tiempo se empezaron a utilizar navegadores y se empezaron a utilizar en este sentido, y en este sentido lo primero que se hizo de manera paradójica fue utilizarlos en arritmias complejas. Y en arritmias complejas, háblese de fibrilación auricular, para tratar fibrilación auricular con poca fluoroscopía, y no se pensó en un inicio en tratar arritmias sencillas. ¿Qué pasa con las arritmias convencionales? Bueno, las arritmias convencionales hoy día se pueden tratar con este tipo de equipos, donde claramente se ve que arritmias muy comunes como la taquicardia intranodal, las vías accesorias, pueden ser tratados con este tipo de sistemas, y esto evitar o reducir mucho la cantidad de fluoroscopía que podamos utilizar. Hace mucho tiempo también, ya en el 2013, se publicó un concepto, y es un concepto bastante interesante, que nos dice: tan bajo como sea razonablemente posible. Va a haber arritmias y procedimientos donde por el acceso al corazón a través de las venas, por alguna razón, vamos a tener que utilizar fluoroscopía, sí, pero siempre debemos de pensar el tratar de utilizar la menos cantidad de radiación como sea posible, sin poner en riesgo a los pacientes. Se han hecho diferentes estudios. Este estudio nos muestra que en su serie, cero fluoroscopía fue alrededor del 72% en sustratos convencionales, y nos dijo que el uso de poca o cero fluoroscopía reduce el riesgo de cáncer en un 96%, particularmente en jóvenes y mujeres. Cuando nosotros analizamos y comparamos el no utilizar fluoroscopía con procedimientos convencionales utilizando fluoroscopía, vemos que obviamente pues el tiempo de fluoroscopía, la dosis de radiación pues se disminuye mucho, el tiempo de ablación o el tiempo de procedimientos son prácticamente similares después de que uno pasa las curvas de aprendizaje. Las tasas de éxito para tratar arritmias con y sin fluoroscopía son similares, tanto a largo plazo como a corto plazo. La tasa de complicaciones, que uno podría decir sin fluoroscopía no se puede hacer, no, las tasas de complicaciones son similares utilizando y no utilizando fluoroscopía, y la tasa de recurrencia de arritmias, que no es de cero, también es similar utilizando y no utilizando fluoroscopía. Algunos otros estudios donde se incluyeron mayor número de pacientes, 6 años, 266 pacientes, se han mostrado que este tipo de tecnologías nos ayudan y son útiles sin poner en riesgo a los pacientes. Pero ¿qué pasa en nuestros medios? ¿Qué pasa en Latinoamérica? Recientemente se empieza a tener más navegadores, más equipos para mapeo tridimensional, pero las preguntas siguen siendo las mismas. No tenemos datos concretos. ¿Cuántos servicios públicos o privados cuentan con estos equipos? No lo sabemos, tenemos alguna idea, pero no muy clara. ¿Cuáles son los costos de utilizar estos sistemas? Parecería que fueran más caros, pero estudios donde han hecho análisis económicos al respecto, pareciera que no es tan así, no es más caro. Solo para arritmias complejas, en este sentido seguramente no, ¿sí? Las arritmias sencillas también se beneficia de este tipo de tecnología, y en las arritmias sencillas también ocupamos fluoroscopía. Entonces no hay por qué no pensar en utilizar este tipo de tecnología en arritmias sencillas. Y en ese sentido, en nuestra práctica diaria, en algún momento nos llega la embarazada donde no se puede utilizar fluoroscopía y que tiene una taquicardia incesante
y que no se mejora con medicamentos, y entonces ahí es donde uno piensa y donde uno utiliza este tipo de sistemas. Nosotros el año pasado publicamos algún caso de alguna mujer en este sentido. En el mundo hay casos publicados de arritmias en mujeres embarazadas, que si bien es no frecuente, cuando se nos presenta, pues es un problema en el cual tenemos que pensar y resolver. Este es el caso. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros empezamos haciendo esto de manera sencilla y utilizando fluoroscopía, y poco a poco nos hemos puesto en el tema de no nos ponemos ya mandiles para utilizar fluoroscopía, no es necesario, y desde el inicio pensamos en no utilizar nada de fluoroscopía. Metemos un primer catéter por la vena femoral, vamos pintando todo el acceso a la vena femoral, la vena cava inferior, hasta llegar al corazón. Una vez que llegamos al corazón sin utilizar fluoroscopía, pues obviamente lo primero que hacemos es reconstruir la aurícula derecha. Al reconstruir la aurícula derecha, lo siguiente que hacemos es un estudio electrofisiológico. Vemos señales electrofisiológicas, desencadenamos la taquicardia que pensamos que tenga, confirmamos qué tipo de taquicardia es, y ahí es donde pensamos en reconstruir algunas otras partes del corazón. La aurícula izquierda, el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, dependiendo del tipo de arritmias. Pero lo primero que hacemos es esto, el acceso, pintar el acceso, y luego reconstruir de manera tridimensional la aurícula derecha para ver las partes anatómicas básicas, el GIS, la vena cava superior, la vena cava inferior, el anillo tricúspide, y con eso orientarnos, ver dónde estamos. Este año publicamos una pequeña serie también de lo que hacemos en nuestro servicio, cero fluoroscopía, utilizando nada de fluoroscopía, con estos sustratos simples, la gran mayoría taqueadas por la entrada intranodal, y el flotter son con mucho las arritmias que más quemamos con cero fluoroscopía, pero también quemamos arritmias como vías accesorias, fibrilación auricular, taquicardias atriales, otro tipo de taquicardias. Es una serie, y es una de la serie más grande, tristemente publicada en Latinoamérica, aunque no es tan grande, ¿sí? Pero fuera de esta serie hay alguna otra serie con 10, 12 casos, y no hay más datos en relación a este tipo de tecnologías en Latinoamérica. Entonces son de estas cosas que pues tenemos necesidad de ver qué es lo que está pasando con nosotros. ¿Qué es lo que concluimos de este estudio, y cuál es nuestra conclusión de la experiencia de hacer este tipo de procedimientos? Bueno, pues nosotros creemos que la cerofluoroscopía tiene un amplio espectro en el tratamiento de arritmias, tanto sencillas como complejas. Lo que utilizamos ahora, y lo que también ha cambiado la electrofisiología, es la utilización del ultrasonido intracardíaco, del ICE, por siglas en inglés, ¿sí? Y que muchas veces nos ayuda, pero muchas veces no es ni siquiera necesario. Entonces uno, dependiendo de la arritmia que se va a enfrentar, podemos siempre debemos de tener la herramienta, pero podemos hacer uso de ella o no. Los tiempos de procedimiento, al final, cuando pasamos esa curva de aprendizaje, no son mayores que los habituales, y en nuestra serie no tuvimos mayores complicaciones comparada con los procedimientos que hacemos de manera habitual. El uso de mapeo tridimensional yo creo que tiene que incentivarse, es seguro y es efectivo, es la mejor herramienta para evitar la radiación y las consecuencias de esto. ¿Es el método ideal en arritmias incesantes en el embarazo? Por supuesto que sí. Este es otro ejemplo, lo que yo les decía. Entramos por la vena femoral, pintamos todo el acceso, pintamos la aurícula, y después de pintar esto nos orientamos, hacemos el estudio electrofisiológico y hacemos esto. Les voy a enseñar 2, 3 casos de lo que hemos hecho. Esta es la aurícula derecha construida, esta es la vena cava superior, la inferior. Situamos el GIS, que es para los electrofisiólogos de las partes más importantes del sistema de electroconducción. Hacemos el estudio electrofisiológico, desencadenamos la taquicardia, vemos que es una taquicardia por entrada intranodal, y entonces nos vamos a la zona de la vía lenta, donde nosotros quemamos, e incluso es más seguro ablacionar una taquicardia intranodal utilizando este tipo de tecnología, y con esto, bueno, pues desaparece la arritmia. Y esto pareciera sencillo porque pues ya no reconstruimos más. Ya no reconstruimos más, ¿sí?
Y esto es algo que a mí me gusta mucho porque, bueno, pues nosotros podemos darle vueltas de manera virtual al corazón para acomodarnos y para pensar dónde se encuentra el foco que nos provoca la arritmia. Este es otro caso donde, pues desde un inicio, en el electrocardiograma el paciente tiene un Wall Parkinson-White, vemos con electrocardiogramas intracapitarios dónde está la vía accesoria, reconstruimos, en este caso estaba del lado izquierdo, reconstruimos la aurícula derecha, posteriormente nos vamos aquí en rojo a reconstruir el ventrículo izquierdo, nos situamos en la parte lateral del ventrículo izquierdo y con eso, sin utilizar fluoroscopía, accesando por la aorta, nosotros terminamos y podemos tratar este tipo de arritmias con toda seguridad. Casos más complejos, sí, también es posible utilizando este tipo de tecnologías. Este es un ejemplo de una taquicardia focal en la parte posterior de la aurícula izquierda. Este es un caso que hicimos hace un año más o menos, donde obviamente vemos el foco ectópico que está aquí en esta parte y como yo les decía, para mí siempre ha sido impresionante poder voltear el corazón de manera virtual estando el paciente acostado. Vemos señales eléctricas, obviamente, nos tenemos que ubicar con señales eléctricas y con esto los catéteres hoy día nos permiten, podemos ver los catéteres de manera virtual, llegar al sitio donde está el foco ectópico y con eso aplicar radiofrecuencia y terminar el episodio de la taquicardia. Entonces, en conclusión, el tratamiento de las arritmias sin fluoroscopía conlleva un riesgo menos. Sí, por supuesto. ¿Es posible en la mayoría de las arritmias y de los procedimientos? Sí, y cada día te tendría que incentivar más el uso de esta tecnología. El no usar fluoroscopía, pues obviamente reduce el riesgo de enfermedades como cáncer, reduce el riesgo de lesiones vertebrales y los resultados son similares e incluso en muchas ocasiones son mejores. Y sin duda, bueno, pues esto genera un entorno más agradable o dentro de las salas de electrofisiología. Muchas gracias. Agradecemos su participación al doctor Ulises Rogel. A continuación, el doctor Tomás Datino, cardiólogo, electrofisiólogo, presidente de la Asociación del Ritmo Cardíaco de la Sociedad Española de Cardiología, pertenece al Hospital Quirosalud, Pozuelo, Madrid, España. A continuación, con su tema, nuevas soluciones para el mapeo y ablación de fibrilación auricular. Damos su inicio, por favor, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Me oyen bien? Hola, ¿me oyen bien? Sí, adelante. Perfecto. ¿Y se ve también la presentación? Excelente, sí se escucha. Vale, pues, pero digo que si veis la presentación también que estoy compartiendo. Sí se las puede ver. Adelante. Vale, perfecto, muchas gracias. Pues encantado, soy el doctor Datino, como ya me han presentado. Os agradezco muchísimo la invitación. Siento mucho no haber podido estar allí para hacerla. Por temas personales no he podido asistir, pero bueno, tenemos la suerte de sustituirlo de esta manera, hacerlo online. Es un tema apasionante, muy amplio, con lo cual, bueno, tocaremos algunas cosas y espero no pasarme mucho de tiempo. Así que, pues, vamos a por ello. Partimos en el tema de las venas pulmonares, de la ablación de fibrilación auricular, que es de lo que estamos hablando, pues se describió hace 25 años y teníamos simplemente la escopia y al principio incluso pues estos catéteres circulares, ¿no? para mapear las venas. Pues pasamos a la evolución de lo que nos traía Papone, de hacer estos mapas con el sistema Carto, por ejemplo, puntiagudos, ¿no? Con estos tubitos que eran las venas y que evidentemente nos ayudaron muchísimo a poder crecer en la técnica, pero hemos evolucionado muchísimo desde ahí. Tenemos mucha suerte de toda la tecnología nueva que hay y por eso intentar resumirla para ver de todo lo que nos podemos favorecer. Por un lado, partiríamos ya no solo de hacer el mapa pues con el propio catéter de ablación, sino con un montón de catéteres. No voy a tener capacidad de representar todo, siento si alguno no está representado, pongo solo algunas imágenes de catéteres multipunto, que por un lado, al no ser con la punta del catéter de ablación, pues tienes menos riesgo a la hora de mapear, y por otro lado te dan muchísimos puntos a la vez y una estructura mucho más precisa, ¿no? Como podéis ver, por ejemplo, aquí en un mapa de un flúter derecho, pues son imágenes pues
casi de resonancia y además con una precisión increíble a la hora de ver el punto por donde puede estar la zona de conducción lenta. Es decir, hemos avanzado muchísimo en este sentido. Por ejemplo, ¿qué aporta EnSight, ¿no? En EnSight partíamos del HD Grid, que era este catéter multipunto que inicialmente hacía los mapas comparando si era longitudinal u horizontal la mejor señal y la asignaba a ese punto en bipolar, a lo que es ahora ya la señal unipolar, que lo que hace es en cada punto compara con los dos que hay al lado la señal monopolar y hace como un barrido 360 grados para decidir en cada sitio cuál es la dirección, cuál es el vector a utilizar. Entonces eso nos da unas señales mucho más precisas. Por ejemplo, en el mapeo NFA permite distinguir mejor lo que son las zonas de escala y cuáles son como el ritmo sinusal, vaya. Como digo, nos da estos vectores punto a punto de dónde se dirige la señal, incluso la velocidad, que no sabemos muy bien qué significa y que habrá que ver en un futuro qué utilidad tiene. Tendríamos el equivalente o algo parecido en Biosense, que es el Octarray, que ya no solo son 5 patas, sino 8, que bueno, comparado con el Pentarray acorta mucho más los tiempos de mapeo. El tiempo es siempre un limitante importante en la sala y aparte de esto permite distinguir mucho mejor el far field con un electrodo que tiene en el mango, como podemos ver por ejemplo aquí en una vena pulmonar superior izquierda. Eso es importante para distinguirlo de la señal de la orejuela, por ejemplo, y aparte disminuye mucho la señal de ruido. Esto en cuanto a registro de señales. En cuanto a ablación con radiofrecuencia, ablación punto a punto, uno de los avances también más importantes de los últimos años ha sido el poder tener señal de contacto. Estaban hablando en la charla previa de intentar reducir la escopia, de intentar mapear solo, sin utilizar la escopia, utilizando el propio catéter, ¿no? El propio navegador, y vemos cómo el tener esta señal de contacto pues nos da muchísima más seguridad para no apretar con el catéter, para no lesionar el tejido, y también en el momento que estamos haciendo la ablación para saber si estamos bien contactados con el tejido. Eso cada compañía ha sacado su señal de contacto. En el caso como vemos en el cartón, más nos da la distancia, la señal vecina, y sobre todo nos ha traído una cosa muy importante, que son los algoritmos, ¿no? Que integran no solo la potencia que estemos utilizando en ese punto de ablación, sino integra elementos como es el propio contacto y el tiempo, con lo cual pretende con esto estandarizar lo que estamos haciendo y poder comparar resultados de una forma mucho más precisa, ¿no? Aquí lo estamos viendo, está haciendo en ese punto la ablación y vemos cómo nos saca lo que se llama el Ablation Index, y esa información nos permite decidir cuándo parar o cuándo no. ¿Cómo se ha evaluado eso? Bueno, pues con estudios, como siempre. Una vez que ya conocíamos estos algoritmos, en el caso de Biosense, pues se estableció unos parámetros que podían ser de corte adecuados, que fueron lo que son una serie de estudios que siempre veréis mencionado en Biosense, es lo de los parámetros close, que son los de este estudio, que es distancia, como digo, podíamos ver la distancia entre los puntos de menos de 6 milímetros. Se establece inicialmente una potencia de 35 vatios. Habitualmente antes de esto utilizamos 25 en la cara posterior y 30 en la anterior. Aquí se sube ya a 35 para alcanzar un ablation index de al menos 400 en la cara posterior y 550 en la cara anterior. Con eso se consigue en este estudio un primer paso, es decir, solo haciendo la corona cuando termino, 98%, es decir, 256 de 260 venas ya están aisladas, solo pasando con esos parámetros, y no se ve que haya clínicamente más complicaciones, ¿no? Sobre todo lo que preocupa cuando hablamos de subir potencia será lo de la cara posterior y el esófago. Con unas eficacias similares. Esto ya sabéis que el resultado en los seguimientos depende mucho de cómo se ha evaluado y del tipo de pacientes. Bueno, pues dicen, ya que subimos a 35 y acortamos los tiempos, ¿por qué no subir más? Si ya sabemos a dónde queremos llegar, si ya sabemos que nuestro objetivo es llegar a esos 400 en la cara posterior o a esos 500, 550 en la cara anterior. Bueno, pues se fue subiendo la potencia. En cada estudio, pues la gente se ha ido viniendo arriba, comparando ya 40 vatios en toda la corona. Hubo también de 45 e incluso de 50 vatios. Más o menos en estas series, que no son muy grandes, se consigue siempre menos tiempo, o sea, cortamos el procedimiento y parece con una similar seguridad. En el caso de Cytos, en el caso de Abbott, hay un algoritmo similar. Hay dos parámetros, el que más se utiliza ahora es el lesion size, aquí lo he corregido en castellano, perdón, con tilde, es lesion size index, que lo que, bueno, veis, siempre son algoritmos complejos, pero al final incluye los mismos parámetros, ¿no? La potencia, el tiempo y el contacto. También se han hecho, no puedo mencionar todos los estudios en los cuales se van subiendo también los parámetros, hasta llegar también a esa corona de 50 vatios para establecer cuáles son los parámetros óptimos. En unos casos lo hacen simplemente mirando en cuáles son los sitios donde se aisló
con qué parámetros se aislaban en primer paso la vena o mirando en dónde perdía captura. Bueno, se ha establecido más o menos entre 4 y 5 en cara posterior y 5 o 6 en cara anterior, de forma muy resumida. Y esto se ha evaluado ya en un estudio randomizado, ¿no? Que es el Shorteyev, que básicamente lo que mira es comparar, son muy poquitos pacientes, que esto siempre tiene una limitación, comparar en esos 60 pacientes, utilizar lo que llamamos altas potencias, 50 en toda la corona, frente a lo clásico que era 25 posterior, 30 anterior, con estos parámetros del close o con lo que acabamos de definir para el ensayo. Y ven que lo que sobre todo se acorta son los tiempos de procedimientos, ¿no? Pasábamos de 2 horas, pues a hora y media, se acorta más o menos media hora el procedimiento, subiendo la potencia, no vieron más complicaciones clínicas y aquí incluso dan una mejor eficacia. Yo esto siempre lo pongo entre comillas, ¿no? Que son muy poquitos pacientes y bueno, diríamos que por lo menos son parámetros, conseguimos unos resultados similares acortando los tiempos, subiendo la potencia. Antes de pasar a lo que es alta potencia, mencionar dos cosas. Una, que sí se ve además en el Shorteyev, aunque no había más complicaciones de las que nos preocupaban inicialmente, que era el esófago, nervio frénico, etcétera. En este estudio, algo que no se hace en todos los estudios, miran lo de hacer las resonancias para valorar si hay embolias asintomáticas. Y hay efectivamente más embolias asintomáticas utilizando potencias más altas. No se sabe qué importancia tiene esto porque esto no da datos clínicos de ictus, con lo cual siempre es un dato más que probablemente nos esté hablando de algo más de charring cuando utilizamos potencias altas. Y eso pues trae un poquito de cuidado, ¿no? Con lo de los 50 vatios, si es solo para cortar tiempos. Y luego, otra cuestión que no se menciona aquí es que cuando utilizamos potencias altas, cuando estamos utilizando estos algoritmos, hasta que nos sale el primer valor pasan unos segundos, ¿no? Depende de la estabilidad del catéter. Pueden pasar 3-4 segundos que a veces cuando uno está en la cara posterior con 50 vatios, el primer valor que nos da el algoritmo ya está por encima de lo que queríamos alcanzar, por ejemplo, por encima de 400 en cara posterior. Hay alguna publicación diciendo que ahí se puede escuchar algún pop e incluso podrías tener cuidado con lo de las lesiones esofágicas. Mi recomendación, está bien subir las potencias, nosotros estamos ya haciendo siempre alta potencia, 40, 50 vatios en cara anterior y probablemente yo en cara posterior no creo necesario subir a 50 vatios, probablemente con 35, 40 está bien para tener un mejor control de los primeros valores que nos da ese Ablation Index, ese LSI. Pero bueno, lo iremos viendo. Pasando ya a lo que llamaríamos entonces muy altas potencias, ¿no? Que es en el caso del catéter pues, más desarrollado es el QDOT de Biosense, el QDOT Micro, que básicamente lo que hace es ya directamente subir a 90 vatios, este catéter finito tiene 3 electrodos en la punta y lo que hace es 4 segundos y lo controla con temperatura, ya no es control de potencia, sino que va a dar fijos esos 90 vatios y si en algún momento pasa de 65 grados para, que la mayoría de veces no ocurre porque ya son solo 4 segundos. En este caso, como son lesiones más pequeñitas, se pide una distancia entre puntos de 4 milímetros, ¿no? Esto sería pues una ablación con el QDOT, estamos viendo pues el punto, también tenemos la distancia interelectoral, en este caso además había control en el esófago y vemos cómo está cogiendo esos puntos solo en 4 segundos, que es muy rápido. Lo importante es tener una buena estabilidad, que a veces hace falta una vaina deflectable en ese sentido. Lo sorprendente es que cuando se hacen estudios animales, también para que lo sepamos, es que las lesiones realmente de alta potencia son distintas, es decir, son más pequeñas, menos profundas y el diámetro mayor está en superficie, llamativamente. Esto sería una comparación de los 90 vatios, 50 vatios y 30 vatios. Parece que nos preocupaba que cuando subíamos más potencia íbamos a tener más profundidad y no es así, sino que empezamos a asemejarlas a lesiones hechas sin irrigación, como cuando hacíamos un catéter no irrigado. Al final estás haciendo un control de temperatura, ya no de voltaje, y se asemeja más a una lesión. Entonces, ¿para qué volvemos a todo esto? Bueno, porque este tipo de catéteres nos permite, como decíamos, dar mucha potencia y aplicaciones muy cortas. Pero no pensemos que estamos siendo más profundos, sino todo lo contrario. Por eso se pediría esa distancia entre lesiones más pequeñitas. Y, en todo caso, al revés, parece que sería más indicado a zonas donde por ejemplo, la cara posterior, donde puede ser más fina, ¿no? Esto se ha estudiado también en registros, este sería el registro Q-Efficiency, son dos estudios muy recientes, como podéis ver. Básicamente lo que quería ver era que se conseguía hacer bien el aislamiento en un primer paso, que era óptimo, que las complicaciones no eran mayores que con las técnicas habituales y que se tenía una tasa de recurrencia similar, que fue pues lo que se consiguió en muchos hospitales, resultados parecidos. Entonces lo siguiente era evaluarlo pues en un estudio randomizado, que es el
Power Plus, son 180 pacientes y aquí compara lo que decíamos, ¿no? El muy alta potencia con el alta, no con un protocolo close que, como veis, a pesar de que ya decíamos lo de los 50 vatios, en el propio ensayo están yendo a 35 en cara posterior, lo que decía antes, y 50 en cara anterior, alcanzando la ablation index del close. Entonces, con esta comparación, lo que ven, también se han presentado hace muy poquito estos resultados, es un grupo holandés el que lo promovió el ensayo, y lo que ven es, o sea, en la publicación se dice que se consigue cortar los tiempos, más allá incluso de lo que ya conseguíamos con la alta potencia, ¿no? Pero bueno, son solo 5 minutos. Es significativo porque es de 75 a 70, pero ya la ventaja es pequeña, para lo que es una importancia en la sala no parece tener tanta trascendencia. Se acortan los tiempos de ablación, pero el primer paso es menor, es decir, cuando termino la ablación tengo muchas veces que repasar, sobre todo en las carinas, que parece haber menos estabilidad, e incluso a veces hay que bajar y ir a potencias normales en esos puntos. Y que en el seguimiento pues la eficacia es similar. Es decir, bueno, sería una estrategia válida, con una seguridad parecida, que podría cortar un poco el tiempo, pero eso es básicamente lo que nos aporta. Podríamos decir entonces de la muy alta potencia lo que acabo de decir, no voy a repetirlo, ¿no? Que son lesiones más superficiales, cuidado con el charring y sobre todo en ese sentido ha habido algún dato también del tema de las embolias cerebrales que habrá que ir siguiéndolo y viendo qué pasa con eso. Pero bueno, podría ser una técnica también válida de la que merece la pena aprender. Con esto terminaríamos con la radiofrecuencia punto a punto. Siento tener que ir tan rápido pero es muchísima información, podemos cortar donde queráis. En el single shot no voy a decir mucho. Lo primero, y sabemos que lo más extendido es la crioablación. Esta es junto con el punto a punto de radiofrecuencia, la técnica más utilizada. Ya son millones de pacientes los que han sido tratados, inicialmente con la de Medtronic, ahora también tenemos el Polar X de Boston. Son dos técnicas igual de válidas, muy estandarizadas y con tiempos de ablación cortos, con lo cual de esto no voy a decir mucho más, solo que, bueno, nosotros estamos participando ahora, hemos sido promotores de un registro en el cual lo que pretendemos es analizar que en lugar de utilizar contraste a la hora de ver la oclusión de la vena, que el contraste ya sabemos que puede tener nefrotoxicidad, alergia y aparte requiere más fluoroscopia, sobre todo si lo grabas, a hacerlo con un control de presiones. Hemos visto que sí. Ya hay alguna serie viendo que es igual de eficaz y en este caso lo que vemos es que cuando ocluyes pasas de tener una señal que sería un registro típico de aurícula izquierda con su onda A y con su onda V a tener solo una única onda monofásica de sístole y diástole típica de la arteria pulmonar cuando está bien ocluido. O sea, cuando vemos esta señal indica que hay que aplicar y no necesitaríamos contraste. Os aseguro que es mucho más sencillo, menos engorroso, no se te pegan los catéteres y ahora estamos haciendo un registro a nivel nacional con muchos centros y estamos teniendo por el momento muy buenos resultados, os los recomiendo. Y llegamos a la técnica estrella, que sería un poco lo que todo el mundo habla y de lo que más se ha publicado, ¿no? Se ha disparado en estos años, que es la electroporación, y bueno, estamos todos como muy excitados, no todo el mundo tiene acceso a esta técnica, ni porque han tenido muy limitadas las fuentes, y en eso estamos. Vamos a verlos, os cuento un poco los datos en el punto que estamos. La electroporación es como un mundo nuevo, ¿no? Dejamos un poco de lo que se llama lesiones térmicas para pasar a lo que sería una lesión electroquímica. Parece que volvemos al inicio de la electrofisiología, cuando lo que se hacía era dar descargas altas para conseguir lesión. Pues esto es lo mismo. Realmente es un pulso eléctrico muy corto con alto voltaje que en vez de generar aumentos de temperatura lo que genera es una lesión en la propia pared de la célula, sobre todo más selectiva a nivel del miocito, que son poros. Y estos poros, por eso se llama electroporación, harían que la célula muriera y probablemente se piensa o ya se está viendo que podría ser bastante selectivo de los miocitos cardíacos sin lesionar tanto los tejidos que hay alrededor, la grasa, el esófago, los nervios, ¿no? Las células nerviosas. Esto, como digo, está aquí estudiado ya visto en estudios Perdón, animales. Tomás, Sí. disculpa que te interrumpa, el doctor Keegan te habla. Un par de minutos y podremos Vale, finalizar. vamos, perfecto. Gracias. Muy bien. Como digo, en los estudios animales se ve que era más selectivo, que no había lesión en el esófago, no había estenosis de venas pulmonares y tenemos las técnicas que tenemos ahora mismo, los catéteres disponibles serían el de Boston, que es este que es capaz de hacerse con forma de flor o retraerlo y hacer como una cesta. Los datos de este estudio, la primera serie era para validar qué tipo de señal eléctrica se utilizaba y se ha optimizado ya la señal, la mejor pues es una onda bifásica y con eso se consiguen datos de aislamientos muy elevados, de más del casi el 100% y cuando se revisitaban esas venas unos meses
meses después se veía que la mayoría siguen estando aisladas. Esto era básicamente un estudio prácticamente, podríamos decir, de dosis, y que además veía lo que ya estábamos hablando de que no hay lesiones de los tejidos vecinos y solamente las complicaciones típicas de cualquier estudio inherentes a la técnica, a la punción, al transeptal, etcétera, no por la propia tecnología que usamos para la ablación. Esto es el registro Manifest, que también ya son más de 1.500 pacientes, que volvemos a lo mismo, buenos resultados utilizando esta electroporación, que tiene lo mismo, no lesiones esofágicas, que es lo más importante, pero empiezan a aparecer ya datos de lo que llamamos espasmo coronario. No lesiona los vasos, pero cuidado con hacer aplicaciones cerca de las arterias, sobre todo en el istmo cabo-tricuspidio y en el istmo mitral, que puedes tener vasoespasmo, que en la mayoría de casos dicen que se ha resuelto con nitroglicerina. Otro registro europeo, el Euporia, más de 1.200 pacientes, como veis ya hay muchísimos pacientes incluidos en registros con la electroporación de Boston, resultados similares, también un caso de vasoespasmo. Esto del vasoespasmo ya lo han estudiado los americanos, incluso probando a hacer coronografía mientras se está haciendo la aplicación de electroporación. En las venas no se ve vasoespasmo, pero cuando, por ejemplo, se aplica en el istmo cabo-tricuspidio, el 100% de las veces se ve espasmo coronario y siempre se resuelve con nitroglicerina. Pero debemos saber que no hay lesión esofágica, pero tenemos otro tipo de sustituto del que hay que estar pendiente, sobre todo cuando te vas de las venas pulmonares. Tenemos también la electroporación de Medtronic, que tienen dos tipos de catéteres, uno que es igual al antiguo PIVAC, que veis, tienes que ir girando alrededor de la vena para hacer esos pulsos. También ya se ha estudiado en un registro multicéntrico, resultados similares, esto lo presentó Boersma, igual no hay lesiones alrededor. Sí que hay lesiones frénicas en algunos de los estudios, sobre todo también en el del Farapulse, o sea que eso de que no lesiona los nervios es relativo, hay alguna parálisis frénica, son poco frecuentes, pero también las puede haber. Y lo más novedoso de Medtronic es el Afera, ¿no? El Afera que tiene el Sphere 9, que es este catéter como una rejilla chiquitita con estos 9 milímetros, que sobre todo tiene tres cosas muy importantes, que permite, que no tiene punta, es decir, que es una esferita, que permite aplicar combinado, ya te da el completo, radiofrecuencia o electroporación, y además tiene asociado un navegador, si quieres, que también te permite hacer mapas excepcionales. Con lo cual, en estos estudios lo que se está valorando es aplicar con electroporación en la cara posterior, por aquello del esófago, y por aquello de la estabilidad con radiofrecuencia en la cara anterior. Y los resultados también han sido muy buenos en los registros, aunque todavía está menos avanzado y menos disponible que el Farapulse de Boston. Entonces, y tenemos alguna comparación, dos muy chiquititas. Un estudio randomizado que ha salido ahora en el New England, 600 pacientes, compara lesiones térmicas con radiofrecuencia o crío frente a la electroporación, resultados parecidos, complicaciones parecidas, es decir, sería válida igualmente la electroporación, y esto es otra comparación en un registro en la cual también resultados parecidos. Pueden cambiar los tiempos en función de la habilidad del operador, pero al final son resultados parecidos. ¿Cuáles serían las conclusiones? Pues de la electroporación, que no hay estenosis de las venas pulmonares, que hay menor lesión de los tejidos no cardíacos, sobre todo a nivel de esófago, sí puede haber lesión del nervio frénico, sí puede haber espasmo coronario, cuidado con esto, hay que conocerlo cuando se utiliza la técnica. Hay que utilizar anestesia general porque produce contracciones musculares, esto hay que saberlo para la gente que no dispone de anestesista. No están todavía definidos perfectamente los parámetros óptimos, casi se está pasando esa fase, pero hay que saberlo, no está tan extendido. Y bueno, si no tienes navegador, por ejemplo, en el que estábamos hablando de Medtronic, si no usas navegador, pues el tiempo de escopio es otra cosa a vigilar, ¿no? Y finalmente terminaríamos, aunque esto ya digo sería una charla interminable, que podemos luego comentar en la discusión, lo que he contado solo es para las venas, es decir, no esperamos tener mejores resultados, al final en todos los casos estás aislando las venas pulmonares, no vas a mejorar el resultado en tu ablación de FEA, pero sí lo vas a hacer más rápido, de forma más segura y con menos complicaciones, que ya es bastante, ¿no? Entonces cada uno decidirá en su sala, esperemos en un futuro próximo, de qué técnica voy a utilizar para qué paciente en función de lo que estoy buscando. No me meto nada fuera de las venas pulmonares porque si no acabamos nunca, pero bueno, daría para otro día. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tomás. Te pediría, por favor, por si llegamos a tener algunos minutos para la discusión, que te quedes conectado. Gracias. Perfecto. Bueno, ahora vamos a dar paso al doctor Alberto Alfi. Él es argentino, electrofisiólogo argentino. Es electrofisiólogo del Hospital Nacional Posadas y del Instituto Cardiovascular Adventista de la ciudad de Buenos Aires. Y él nos va a hablar de algo interesante, que es las vías accesorias complejas, un gran desafío. Bueno, Alberto, cuando quieras. Muchas gracias, Roberto, por las palabras. Muchas gracias a Lars por la invitación y es un honor estar en esta sesión junto con la Asociación de Ritmo Cardíaco de España. Así que bueno, vamos a empezar con
con esta charla, que a mí me apasiona el tema de lo que son las vías accesorias. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, esto le quiero presentar, vamos a ver casos, esto es lo que nos gusta a todos, vamos a ver casos interesantes. Es un chico de 8 años con taquicardias paroxísticas recurrentes muy frecuentes, lo cual lo incapacita para hacer actividad física, refractario de medicamentos, y bueno, como ven ahí en nuestra sitio en GIS refractario, es una taquicardia por entrada ortodrómica, como ustedes ven. Entonces, ahí tenemos catéter de GIS, catéter de seno coronario. Esta ablación, lamentablemente, fue fallida. Entonces, esto lo que estoy mostrando es el segundo procedimiento. En el primer procedimiento, la región más precoz era la región anteroseptal, anterior. Había una gran similitud en la activación, como ustedes pueden ver. Vean en verde el catéter de GIS y en celeste es un catéter halo colocado cubriendo la parte anteroseptal del anillo tricuspidio, la parte anterior y la parte anterior lateral. ¿No les llama la atención que es muy similar el patrón de activación? O sea, el VA es similar en toda el anillo tricuspidio, desde toda la parte anterior, como, digamos, un sol poniéndose en el horizonte, ¿sí? Es igual en la parte anterior del anillo tricuspidio. Y esto le llamó mucho la atención. Entonces yo le llamo como un efecto abanico, porque tiene que haber un punto remoto al lugar donde estamos tomando todos esos puntos de activación similar, es donde agarramos el abanico. Ese punto remoto que donde agarramos el abanico nos debe estar dando, por activación anisotrópica y conducción por el tejido muscular, activaciones muy similares. Entonces, ¿dónde está ese punto? Y bueno, esto entonces vamos a ver con un mapa de alta definición, usando un HD grid, y ustedes van a ver que es muy interesante esto, cómo estas imágenes impresionantes, vean la densidad de puntos que hay, y todo el anillo tricuspidio se activa al mismo tiempo, la parte anterior, es al mismo tiempo. Entonces, esto cuando vemos esto es un signo que tiene que haber algo que estamos perdiendo en el mapa. Es un punto alejado. Una vía accesoria es, digamos, algo, digamos, delgado, ¿no? Que se puede activar, digamos, en toda su extensión el anillo. Bueno, lo que hicimos entonces es cambiar por el catéter de ablación y mapear, digamos, pensando en un punto remoto. Y lo que pensamos, vamos a buscar lugares cercanos a este sitio. Entonces, lo que vimos, que el abanico, el signo del abanico, el punto remoto, y ahí lo están viendo el punto que le voy a mostrar ahora, donde ablacionamos. El catéter blanco, el canal blanco, es el canal de ablación, y ahí el VA es mucho más precoz. Estamos ahí. Bueno, ¿dónde estamos? Y donde estamos es un lugar muy atípico. Esto es un chico de 8 años, que es la base de la orejuela derecha. Es una conexión muy atípica de base de orejuela derecha a el ventrículo derecho. Y bueno, decidimos ablacionar acá en este chico de 8 años y como ven, la ablación es exitosa y queda completamente disociado. Este es el primer caso que quería mostrar, que es una vía muy desafiante. Pasando al segundo caso, vemos, esta es una chica de 20 años con palpitaciones no documentadas y que tiene lo que parece una vía anteroseptal. No me voy a detener en el análisis del electrocardiograma porque se hace la charla muy larga, voy a avanzar en la charla, ¿sí? Pero como ven, es una vía anteroseptal, ¿de acuerdo? O sea, por ubicación. Lo más importante, como decía el doctor Josephson, que el mapeo comienza con el electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿sí? Es el mapeo más importante. Bueno, pero es una vía anteroseptal. Pero llamativamente hacemos el estudio, ahora sí, véanlo, en la mitad izquierda parece lo que es una vía anteroseptal, y en la parte derecha hay un cambio en la morfología de la onda delta, en la polaridad del QRS, y vemos una vía izquierda ahora. Lo que es importante reconocer en esto y el aprendizaje es que cuando nosotros vemos la primera parte, casi siempre, en realidad estamos viendo una fusión de vías. No es el patrón de vía. Ahora que descubrimos que hay 2 vías, cuando vemos la primera parte, que parece una vía anteroseptal, en realidad eso es una fusión de vías. La segunda parte, si no hay que hay una tercera vía, es la vía pura, que es la vía izquierda. Pero en la primera parte son 2 vías. Pero esto es importante y es crucial.
Si es una vía anteroseptal, bueno, hay que tener mucho cuidado porque podemos tener riesgo de bloqueo AB. Entonces, es importante tener el patrón exacto de esta vía, porque como dijimos, el mapeo comienza con el electro de 12 derivaciones. Entonces, antes de meter un montón de catéteres y tengo que saber dónde está esa vía perfectamente ubicada. Con maniobras no pudimos normalizar, tener la actividad pura, la activación pura de esta vía que parece anteroceptal. Entonces lo que hicimos, que realmente lo hacemos hoy en día, antes hacía más, pero lo que hicimos es inducir fibrilación auricular. La inducimos a propósito esto, para ver una aguja en un pajar y ver si descubríamos el patrón de la vía pura, que era la vía derecha. Y fíjense qué llamativo, yo no tengo un puntero ahora, no se puede, pero fíjense en D3, en la segunda mitad de la derecha, que hay 3 veces, que hay como una W en D3. Esa W en D3, esa es la activación pura de esta vía derecha. Y fíjense qué llamativo, sigan el electrocardiograma que están las 12 derivaciones en línea, todas juntas. Ahora, en D3, vean B1, como B1, B2, B3, la transición es más suave en las precordiales. Entonces, esta no es una vía anteroceptal, es una vía más anterior. Esto transiciona en forma suave. Esto no es anteroceptal. Sabiendo esto, que revertimos a la paciente y bueno, vamos a ir haciendo vía por vía ahora. Entonces, primero lo que hicimos fue mapear la vía anterior derecha, y obviamente mapeamos anteroceptal, pero estábamos lejos de aquí porque ya lo vimos con el electro de 12 derivaciones. Y ahí lo estamos relacionando, fíjense abajo, cómo estamos precoz y después se separa el electrograma local en el hablador, pero no normalizamos el QRS, sino que pasa a la vía izquierda. Atento a esto, en no cortar la ablación, porque bueno, justamente no normalizamos el QRS, sino que cambia el patrón de preexcitación. Y después pasamos a la segunda vía, que es una ubicación es muy poco frecuente, tener una vía anterior izquierda, en hora 12 anillo mitral, colocamos una vaina de estabilización para tener más fuerza de contacto. Son muy difícil tener buen vector y buen contacto en esta ubicación anterior izquierda. Y como ven ahí, estamos precoz, el electrograma local, y ahí sí normalizamos al final del trazado completamente el QRS. Como ven, estos son los pacientes que tienen riesgo de vida. Son 2 vías todas las series y tenía RR preexcitado menos de 200 milisegundos, ¿de acuerdo? Estos son los pacientes que se mueren. Entonces, este era un caso desafiante, por suerte se puede hacer todo bien. Un tercer caso, y para los que no conocen este patrón, es muy lindo. Fíjense qué lindo en las precordiales, como B1 es negativo, la polaridad total del QRS, B2 es positivo y B3 hay un R minúscula S, como que vuelve a ser negativo nuevamente. Esto fue descrito por el doctor Aizaguer muchos años atrás y el primer abstract lo presentó en HRS en 2009. Ahí me llamó mucho la atención, empezamos a buscarlo y realmente vimos un montón de pacientes de estos que lo almacenamos. Y esto es un patrón muy específico, pero enteramente específico de una ubicación, que es la región del istmo cabo-tricuspidio. Puede ser posteroceptal, posterior, posterolateral, pero siempre está en el istmo cabo-tricuspidio. Y nunca va a estar posteroceptal izquierdo, vitral o en el seno coronario y tributarias. Entonces, es muy lindo conocer este patrón, porque realmente el mapa es con electro de 12 derivaciones. Entonces, con más preexcitación, el patrón se mantiene. Entonces, no es un tema de fusión con el 9B. Ese patrón es verdadero, ¿de acuerdo? Acá, a menor longitud y ciclo, preexcita más, menos fusión con el 9B, pero vean cómo mantiene el patrón. Y esto, bueno, voy rápido con esto. Hay un algoritmo, si B2 es positiva, es más septal. Si B2, la suma de RS en B2, es más negativa en B2, es más anterolateral. Hasta con el electro podemos determinar dónde está. Y les digo, es muy específico, pero lamentablemente no es muy sensible. No es que todas las vías de esta ubicación van a tener este patrón. Seguramente algunos no lo han visto este patrón nunca. Pero bueno, ahí está la ablación. Ese es el equipo de navegación tridimensional. Siempre está en el istmo, es una versión rapidísima. Sesión número 2, porque ya sabemos dónde está la vía. ¿De acuerdo? Un electrograma muy lindo. Fusión, está precoz, se ablaciona la primera sesión en 4 segundos. Este es un electro muy interesante para compartir, que lo queremos publicar, realmente no hay muchos. Fíjense qué interesante. Este es un electro desafiante. Estamos viendo un electro donde vemos una taquicardia preexcitada, ¿de acuerdo? Es una activación, una estimulación auricular programada donde inducimos una taquicardia con QRS ancho preexcitada. Y es muy interesante porque vemos la morfología, que es una vía
posteroseptal, ¿de acuerdo? En el brazo anterógrado. Y bueno, y parece que vuelve por el nodo AB, ¿no? Miren el canal de His, como lo más precoz, es justamente el canal de His. Entonces, podríamos decir que baja por la vía posteroseptal y vuelve por el nodo AB. Yo le quiero preguntar a alguien de la audiencia si alguien piensa que es así. ¿Es así esto? Nadie contesta, pero alguien sabe la respuesta. Bueno, yo les digo que hay una segunda vía, porque fíjense en el electro del His. El His, la actividad es completamente disociada. Tiene actividad pasiva. El His es un bystander acá. Tiene actividad anárquica que se activa pasivamente a veces. Fíjense el canal de His donde ven His disociado. No tengo puntero, pero lo pueden ver, por favor, no tengo puntero, pero hay varias actividades de His, a veces pegada al QRS, a veces separada, fuera de la aurícula. En 3 o 4 ocasiones está viendo un His separado. ¿Lo ven? Entonces, esto es una taquicardia, se llama taquicardia de vía accesoria a vía accesoria o taquicardia duodrómica. ¿De acuerdo? Entonces, hay 2 vías accesorias. Está el mapa hecho. ¿De acuerdo? Tenemos 2 vías. Y la segunda vía vuelve seguramente, es una vía anteroseptal. Apareció el puntero en el Congreso, qué lindo. Tenemos puntero en el Congreso. Bueno, vean cómo vuelve por la vía anteroseptal. Ahí está la aurícula más precoz, ¿de acuerdo? La aurícula derecha alta la más lejana, así que sin más maniobras, que pocas veces logramos en electrofisiología, hay diagnóstico de certeza. Taquicardia duodrómica, reentrada vía a vía. Y bueno, esto es muy interesante. Es una vía, la chica también joven, con una ablación fallida de lo que están viendo ahí, una vía lateral derecha. Estas vías realmente son desafiantes, son lugares donde más se falla, porque no se logra identificar, a lo mejor esto es un mapa en ritmo sinusal, haciendo una técnica de open window, como ven el corredor, vean dónde está ubicada la vía, y también lo hacemos, durante marcapación ventricular, no hay mismatch AB-BA, sino que es una vía que no hay oblicuidad acá. Entonces la vamos a ablacionar, ya sabemos dónde está. Te vamos a colocar ahora, después de haber colocado el pentarray, vamos a colocar el catéter de ablación. Entonces lo vamos a ablacionar, pero fíjense que parece que estamos en la aurícula ablacionando. Vean el registro de lo que es. Esto se ablaciona en el primer disparo, normalizamos el QRS. Y cuando normalizamos, el QRS aparece un ventrículo, como que fuera algún acto de magia. Lo que pasa es que las vías derechas es lo que yo le llamo la señal de pseudoaurícula. Son las señales donde vemos los AB más pegados. Si ustedes fíjense, los AB más fusionados son los de pared libre. Muchas veces las ablaciones son fallidas porque perdemos este potencial. Fíjense cómo se separa. Hay que tener mucho cuidado cómo se va a pegar. Tenemos que normalizar el QRS, tenemos que inducir taquicardia. Hay un montón de troubleshooting para traer y poder diferenciar los electrotramos que estamos viendo. Si no, vamos a fallar. Vamos al fracaso. Porque está bien, muy lindo el mapita del navegador, pero si después nos vamos finalmente a buscar la vía, la vamos a fallar. ¿De acuerdo? No podemos bombardear como una escara de la taquicardia ventricular del Wolf, que va a volver. ¿De acuerdo? Este es el mensaje de esto. La señal pseudo A en las vías derechas de pared libre. Y bueno, esto es una vía posteroseptal en una chica de 15 años, sin taquicardia, vamos a pediatría un poco, sin taquicardia y nada, una vía posteroseptal. Entonces hacemos el estudio y normaliza el QRS en 350 milisegundos. ¿Qué hacemos? ¿La ablacionamos? Vamos a ablacionar el nodo AB a lo mejor, puede tener riesgo de bloqueo AB, el nodo, la ubicación, como justo presentó el doctor Cabrera, justamente estamos junto con la Sociedad de Ritmo Cardíaco, con un paper muy lindo donde el nodo AB compacto, hay mucha dispersión, ¿de acuerdo? Analizado en especímenes, de humanos. Un trabajo muy lindo del doctor Cabrera, del profesor Cabrera, de España. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No la ablacionamos? Entonces, ¿tiene poco riesgo? Bueno, nosotros la ablacionamos. Y no por una cuestión de actitud lo que la queremos ablacionar. Ustedes vean como en 2 latidos esta vía se va. Parece como que las vías posteroseptales son las más fáciles. Y realmente no es así. Esta vía, por suerte, la mapeamos y se fue rapidísimo. Pero realmente las vías posteroseptales son las que más desafío ofrecen porque son las vías más oblicuas que hay. Hay un montón de variación. Pero el desafío de este caso es ablacionar o no. Y bueno, acá vean cómo en 2 latidos normalizamos, muy buena señal unipolar. Podemos diferenciar acá también la aurícula y el ventrículo, baja el ventrículo, muy buena señal. Acá se está, miren cómo abre, muy lindo. Así que bueno, para mostrar la ablación, pero miren en el tiempo que se van, 1,5 segundos.
Pero lo interesante del desafío no es la ablación, sino decidir hacer la ablación. Nosotros nos relacionamos por esto. Esto es el estudio del 2018 de Etrich, colaboradores, son 95 casos de arritmia con Wolf, con arritmia de riesgo de muerte, con muerte súbita resucitada o FA de alta respuesta por conducción por vía accesoria. Y lo que se vio, todo lo tradicional de esta clasificación binaria de riesgo, menos de 250, más de 250 milisegundos, en la dispersión del RR en el FA o la estimulación de ciclo a menos de 250 o también el periodo refractario menos de 250, no es así en pediatría. En adultos no hay un trabajo así, pero esto fue hecho en pediatría. 95 casos de 24 países recolectados en más de 20 años. Viene la dispersión en rojo de los periodos refractarios y también el R preexcitado más precoz. Realmente no hay un número binario de riesgo, hay una dispersión total. De hecho, el 50% estarían considerados no de riesgo y tuvieron muerte súbita. Así que esto, PACES, que es lo que la sociedad que se encarga de hacer las guías, tiene que trabajar para cambiar las guías porque esto ya no es así desde el 2018 con este estudio tan grande realmente. Así que tengo que cambiar la forma de pensar en pediatría porque el abrazo consolador al padre, a los padres, no va a salvar al niño de una muerte súbita, ¿de acuerdo? Como ejemplo, no tengo una diapositiva, yo tuve un paciente el año pasado donde viene al consultorio jugador de rugby sin síntomas de 15 años por un Wolf, una ergometría que no normalizaba el QRS, pero llega hasta 180, jugador de rugby, ahora que está el mundial. Le hice el pedido de ablación y me llama la madre diciendo que el chico tuvo una muerte súbita en el pupitre del colegio y se murió. Y nunca había tenido arritmia el chico. O sea, ahí ven la muerte súbita como primera manifestación en pediatría. Entonces, por eso es importante cambiar nuestro pensamiento en pediatría. Y entonces el desafío, porque es una charla de vías accesorias desafiantes, es un desafío de decisión esto, ¿de acuerdo? Alberto, estamos ya en tiempo. ¿Puedo dar el último? Sí. Perdón. Dale. El último caso que les quiero mostrar, esto, que lo pusimos en Twitter y la pregunta fue, ¿cuál era el diagnóstico que ustedes pensaban de esto? Y una taquicardia con RP largo, era una mujer de 40 años que tenía P negativa en carga inferior, pero la extrasístole, la taquicardia se corta con extracéteres auriculares de otra morfología. Y todos dijeron que el diagnóstico, la mayoría pensó que era taquicardia de Kummel, pero tenemos que demostrar esto. Si ven el intracavitario, esto siempre es una corta con extracéter auricular. Y este extracéter auricular puede cortar tanto una taquicardia auricular, una reentrada nodal atípica o una taquicardia de Kummel, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer maniobras para hacer el diagnóstico de certeza. Entonces nosotros acá ponemos el extracéter con GIS refractario, ven el GIS anterógrado como está bien marcado en el polígrafo y esto adelanta la actividad de la taquicardia, tenemos el diagnóstico y vamos a ir a hacer la ablación. La ablación es exitosa, la mujer tiene 25 de fracción de eyección, estuvo toda su vida con estos bursts de lo que pasó en taquicardia auricular y se hace la ablación. Vean como no siempre es tan sencillo y acá les muestro todos los puntos de visita que se hicieron. Hubo 4 puntos previos para lograr la ablación exitosa, muy cerca de la boca del seno coronario, pero no fue en el primer disparo de todas las lesiones que tuvimos que dar alrededor porque hay oblicuidad en esta zona, entonces no siempre es tan sencillo. Hay que mapear muy profundo y acá, bueno, está el set de ablación y la ablación como corta, la ablación exitosa. Y si puedo dar el último caso, no puedo más. Estamos en tiempo, Alberto, estamos pasadísimos, te pido mil Muchas disculpas, gracias pero estamos muy pasados. Muchas gracias por la atención. No, gracias a vos, casos realmente muy desafiantes. Agradecemos la participación y sus excelentes casos, doctor Alberto. A continuación vamos a recibir al doctor David Calvo. Es el doctor electrofisiólogo de España, quien pertenece al Hospital Universitario Asturias. A continuación, doctor. Hola, buenos días, buenas tardes, según qué lado del océano nos encontremos, pero bueno, aún así, un gusto compartir esta tarde con vosotros. Voy a empezar compartiendo la pantalla y poniendo ya mi presentación. ¿Me pueden confirmar que están viendo ustedes Sí. la presentación? Adelante, doctor David. Excelente. Estamos ahí viendo su presentación. Perfecto. Voy a hacer un cambio de esto. Fenomenal. Bueno, pues como decía, muchísimas gracias por la invitación a estar con
con ustedes, en mi nombre y en nombre de la Asociación del Ritmo Cardíaco, tanto para Tomás como para mí, pues es un honor compartir esta sesión con ustedes, aunque sea de forma telemática. Y quiero empezar también pidiendo disculpas porque cuando hablamos de nuevas soluciones para mapeo y ablación de taquicardia ventricular, inicialmente lo planteábamos como ablaciones relacionadas con la ablación con catéter, pues he decidido moverme un poco del tópico y le voy a pedir disculpas al doctor Ulises porque, aunque nos ha convencido a todos de que debemos, de alguna manera, disminuir el número de radiación que utilizamos en nuestras salas de electrofisiología, pues yo me voy a mover, y soy un convencido de ello, yo me voy a mover a un tópico distinto, que es probablemente uno de los aspectos más challenging y más rompedores que hemos vivido en los últimos años en la ablación de taquicardia ventricular, que es la incorporación de la radioterapia como una de las herramientas y de las tecnologías de las que podemos utilizar actualmente en nuestros pacientes refractarios con taquicardia ventricular. Tomás nos ha hablado, por ejemplo, de casos y tecnologías hermosas para el tratamiento de la ablación y la ablación de la fibrilación auricular. Todas ellas tienen en común que utilizamos nuevas tecnologías, nuevos desarrollos, también nuevos catéteres que son muchas veces difíciles de conseguir, caros, costosos, que no están disponibles en todos los centros y, sin embargo, esto no nos ocurre con la radioterapia. La radioterapia la tenemos disponible en la mayor parte de los hospitales, existe un acelerador donde estamos tratando pacientes oncológicos y solamente debemos ponernos a trabajar junto con los radioterapeutas oncológicos para poner esta tecnología a disposición de nuestros pacientes. Bueno, esto es un poquito el leitmotiv por qué me he movido a esta presentación. Saben ustedes que esto salta en el año 2017 con el trabajo dirigido por el doctor Filip Kukulic. Aquí ven ustedes un paciente en este vídeo con una ablación de taquicardia ventricular. Entra caminando en la sala, se realiza el procedimiento de ablación, termina el procedimiento de ablación y sale caminando de la sala, camino de su casa. Evidentemente es un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma y no va en contra de la ablación con catéter. Tenemos que empezar a verla como una técnica adicional, una herramienta, una nueva herramienta que tenemos a disposición para tratar a nuestros pacientes. Ya tenemos evidencia clínica de cuál es la eficacia de esta herramienta, pero ¿verdaderamente es algo nuevo en la cardiología el uso de la radioterapia? Cuando yo me acerqué a este tema, lo primero que me sorprendió es encontrarme con trabajos ya de hace muchísimo tiempo, años 70, ¿no?, donde ya veíamos cómo se utilizaba la radioterapia para el tratamiento de distintas enfermedades cardíacas, como por ejemplo la aplicación de radioterapia en lesiones coronarias para evitar la progresión de la placa después de los procedimientos de angioplastia. Bueno, todo esto no tuvo mucho futuro, quedó un poco en la nada, pero sentó las bases de lo que podría ser la aplicación de la radioterapia en otros contextos dentro de la cardiología. Y aquí les presento un trabajo que, desde mi punto de vista, es uno de los fundamentales para entender cómo se comporta la radioterapia en el tejido cardíaco. Trabajo experimental, animal, objetivo a ablación del istmo cabo-tricúspide utilizando catéteres de contacto con cargas radioactivas en la punta, acceso al istmo cabo-tricúspide, aplicación de radioterapia en el istmo cabo-tricúspide y, como ven en la tabla de la derecha, estudios electrofisiológicos seriados a lo largo del tiempo en los animales que fueron utilizados. Se pudo observar cómo al inicio de la aplicación de la radioterapia, todos los animales presentaban una conducción bidireccional por el istmo cabo-tricúspide y cómo estudios seriados a lo largo de distintos días, pues distintos animales iban de una forma progresiva al cabo de 1, 2 y 4 semanas, desarrollando de forma progresiva un bloqueo bidireccional del istmo cabo-tricúspide hasta que al final, aproximadamente a las 4 semanas, prácticamente un 90% de los animales habían desarrollado bloqueo del istmo cabo-tricúspide. Por lo tanto, la radioterapia es capaz de crear lesiones efectivas y duraderas, pero con una característica muy importante y muy diferencial de lo que estamos acostumbrados a encontrarnos en los laboratorios de electrofisiología, que es su carácter retrasado en el tiempo. También hay algunos trabajos pioneros, por ejemplo, algunos desarrollados en nuestro país, en España, para el tratamiento de la ablación de venas pulmonares, que a día de hoy, bueno, pues no podemos decir que esta técnica con catéter tenga futuro, pero que sí sienta un poquito las bases de cómo se generan este tipo de lesiones y cuál es su anatomía patológica. Por lo tanto,
la patofisiología de las lesiones inducidas por radioterapia en el corazón tiene una serie de características, ¿no? Sabemos que destruye el tejido, pero el mecanismo por el que lo hace es por lesión del ADN, rompe las cadenas de ADN e induce apoptosis celular. Por lo tanto, no podemos esperar una lesión, una lesión física, histológica, aguda en el corazón humano cuando aplicamos radioterapia, al margen de que esto pueda tener resultados funcionales sobre las corrientes iónicas que puedan explicarnos algunas observaciones, como por ejemplo la efectividad de la radioterapia que ha mostrado para tratar algunos contextos concretos como la tormenta arrítmica. Bueno, estos resultados ya los conocen ustedes, son los resultados del New England del 2017, no quiero entretenerme, fueron replicados en el año 2019 y alguna evidencia nueva muy reciente publicada en el año 2023 por un grupo distinto, en este caso europeo, pues nos demuestra que la radioterapia es una técnica eficaz a la hora de disminuir la carga arrítmica de los pacientes con arritmias ventriculares. En el contexto de la tormenta arrítmica parece que tiene también su utilidad, y esto va un poco en contra de ese efecto retrasado, aunque parece ser que la radioterapia pudiera tener efectos iónicos, efectos ultraestructurales que pudieran modificar la electrofisiología tisular de forma aguda, quizás manteniendo y ayudando a estabilizar a nuestro paciente hasta que se genera la lesión fibrótica que buscamos en última instancia. Y todo esto lo hace a expensas de un perfil bajo de complicaciones de las que luego hablaremos porque sí que tiene ciertas cosas de las que hablar. Bueno, esto es un poco lo que podemos esperar, es un poco lo que podemos conseguir, pero es un reto. Es un reto porque estamos empezando a conocer esta nueva tecnología que, como digo, depende de unas herramientas que ya tenemos en muchos casos disponibles en nuestros centros. Pero necesitamos un esfuerzo de coordinación y necesitamos un esfuerzo de trabajo multidisciplinar con grupos y personas con las que hasta ahora no estamos acostumbrados a trabajar en los hospitales, físicos y oncólogos radioterápicos, a quienes tenemos que sentarnos y explicarles algo tan sencillo como lo que es una taquicardia ventricular o por qué queremos aplicar radioterapia y qué es lo que queremos conseguir con esa radioterapia. Pero cuando uno se enfrenta a este problema, el problema es que el que está digamos, carente de conocimiento suficiente no solamente son los oncólogos radioterápicos y los físicos en cuanto a lo que es la fisiología de las taquicardias ventriculares y qué es lo que queremos obtener. Para nosotros también se nos abre un mundo nuevo. Empezamos a hablar de PTAs, ITVs, una serie de conceptos, ¿no? Planning Target Volume, Internal Target Volume, una serie de conceptos que tenemos que empezar a implementar en nuestro, digamos, algoritmo para poder llevar a cabo y definir correctamente estos procedimientos. Voy a ir un poco rápido porque vamos muy mal de tiempo y no quiero detenerme mucho. Por lo tanto, nos enfrentamos a un workflow totalmente nuevo. Un workflow totalmente nuevo que no tiene mucho que ver con lo que hacemos con la ablación con catéter en nuestros pacientes, donde hablamos de delimitación adecuada de las lesiones, compensación respiratoria, definición de volúmenes, planificación de los procedimientos de radioterapia, verificación y finalmente alineación y correcciones, y esto nos consume prácticamente el 95-99% del tiempo que tenemos que emplear con el paciente. Al final, el tratamiento son 3, 4 o 5 minutos de paciente en sala con el acelerador para recibir su dosis de radioterapia. Por lo tanto, es un grupo y un trabajo, un workflow absolutamente nuevo donde tenemos que disponer de las técnicas anatómicas de localización del SCARA, el sustrato arritmogénico, por múltiples modalidades, TC, resonancia, medicina nuclear, fundamental el mapeo electroanatómico que nosotros realizamos en la sala de electrofisiología para delimitar exactamente qué es lo que queremos radiar, para luego integrar toda esta información con los sistemas de colocalización en las unidades de radioterapia, porque al paciente hay que inmovilizarlo, hay que localizar muy bien nuestro área de interés y finalmente, como digo, esta parte de aquí consume simplemente 2 o un 1% del tiempo que dedicamos al procedimiento. Un paradigma totalmente contrario al que estamos acostumbrados en las salas de electrofisiología. Tampoco estamos acostumbrados al perfil de complicaciones, porque tenemos complicaciones en el corazón, tenemos que pensar en daños colaterales al corazón en zonas en las que habitualmente pues no estábamos muy acostumbrados a pensar con los procedimientos de ablación con catéter. Tenemos que pensar en pericarditis, tenemos que pensar en constricción pericárdica, tenemos que pensar en estenosis coronaria, disfunción valvular y enfermedad del sistema de conducción. Y tenemos que pensar que eso puede ocurrir a largo plazo, con lo cual el
perfil de paciente también cambia y nuestro perfil idóneo para el tratamiento con radioterapia probablemente cambia y nos viene a complementar al grupo de pacientes que es a día de hoy el volumen mayor que tratamos con catéter. Pero además no solamente tenemos que pensar en un perfil distinto de complicaciones a nivel del corazón, sino que tenemos que empezar los electrofisiólogos a pensar en complicaciones en sitios por los que no nos habíamos preocupado absolutamente nunca. ¿Cuándo íbamos a pensar o cuándo nos hemos preocupado en un procedimiento de ablación con catéter de una taquicardia ventricular, en las respuestas inflamatorias que pueden ocurrir a nivel del pulmón, o en trastornos a nivel de la médula espinal, o trastornos a nivel gastrointestinal o hepático? Jamás. Sin embargo, los volúmenes de radiación pueden incluir tejidos extracardíacos que pueden verse lesionados. Tenemos que incorporar toda esta filosofía en nuestro nuevo grupo de trabajo y en nuestro nuevo grupo de trabajo multidisciplinar. No quiero detenerme absolutamente mucho con esto, porque como decimos vamos fatal de tiempo. Simplemente un caso muy sencillo recientemente de mi hospital, ¿no? Donde paciente con cardiopatía isquémica, intervenido quirúrgicamente, puentes coronarios, cicatriz lateral, taquicardia ventricular recurrente, 2 procedimientos de ablación endocárdica. Como pueden ver ustedes aquí, un mapa muy bonito con una buena delimitación de la escara, unos potenciales tardíos preciosos. Nada, lo intentamos de forma sistemática con procedimientos largos. Eliminar la taquicardia clínica del paciente no fue posible. El acceso epicárdico, teníamos sospecha clara de que teníamos un sustrato epicárdico por el comportamiento de la taquicardia ventricular durante el estudio electrofisiológico. Lo teníamos cerrado por adherencias pericárdicas que no fuimos capaces de liberar en toda esta zona, probablemente por la cirugía previa, y recurrencias precoces. Decidimos planear un procedimiento de radioterapia. Fue fundamental tener un sustrato muy bien analizado de nuestro paciente para planificar y colocalizar exactamente el área en el que deberíamos aplicar nuestra radioterapia. La evolución de nuestro paciente fue muy buena. Conseguimos controlar el ritmo y cesar todas las arritmias ventriculares durante un periodo de forma progresiva de 10 días y con los meses el paciente no ha presentado nuevas recurrencias. Esta es una técnica nueva que en España hemos iniciado un registro y a raíz del registro pues se va expandiendo su uso. Este es el mapa aproximado que tenemos actualmente de procedimientos practicados y va creciendo porque, como les digo, las técnicas de CBRT las tienen muy probablemente muchos de ustedes disponibles en sus hospitales para tratar a sus pacientes. Lo único que les recomiendo es tengan la mente abierta y sobre todo tomen el liderazgo junto con los compañeros de oncología radioterápica para ofrecer una nueva modalidad terapéutica a sus pacientes con taquicardia ventricular, que viene no a competir con lo que hacemos con los electrofisiólogos, sino a incrementar el arsenal que los electrofisiólogos tenemos disponible para tratar a nuestros pacientes. Y ya simplemente con eso termino. Muchísimas gracias. De esta manera finalizamos las nuevas estrategias para ablación con catéter. Agradecemos a todos nuestros expositores por su magnífica presentación. Muchísimas gracias.